Nos casamos por dinero, nada más. No hubo flores, no hubo lágrimas, no hubo amor. Solo un acuerdo legal entre dos personas que necesitaban algo del otro. Él, heredero de una fortuna que dependía de su estado civil para activarse. Yo, una camarera con deudas hasta el cuello y un historial de malas decisiones que me pesaba como una losa en el alma. Nos conocimos por casualidad, en uno de esos lugares donde la vida parece detenerse, una cafetería pequeña en el centro, donde él entró huyendo de la prensa y yo simplemente servía mesas con la cabeza baja. Me ofreció el trato con la misma naturalidad con la que uno ofrece un café. Necesito una esposa antes del próximo mes. No quiero amor, no quiero compromiso. Solo alguien que firme el papel y me acompañe en unas cuantas fotos. Te pagaré bien. Yo me reí. Creí que era una broma, pero no lo era. Al día siguiente tenía un contrato en mi correo y una propuesta que, aunque absurda, me ofrecía algo que nunca antes había tenido: libertad. Acepté. Por desesperación, por miedo, por necesidad. Nos casamos en silencio, en una notaría cualquiera, con 2 empleados como testigos y un fotógrafo aburrido contratado para registrar los momentos íntimos que luego serían publicados en redes sociales. Él me dijo que no le gustaban los abrazos. Yo respondí que no esperaba ninguno. Hicimos nuestras maletas y nos mudamos a su casa, una mansión de 3 pisos, jardín perfectamente podado y habitaciones tan frías como nuestros corazones. No había romance, no había caricias, no había conversaciones largas, solo reglas. Reglas como no invadir el espacio del otro, no fingir cariño en privado, no hacer preguntas personales. Durante los primeros días me sentía como una extraña en mi propio cuerpo. Vivía entre mármol y silencio, rodeada de lujos que nunca me habían importado. Él trabajaba todo el día en su oficina privada. Yo caminaba por los pasillos, leyendo libros que no entendía, comiendo sola y a veces llorando en la ducha para no romper el trato. Pero entonces algo comenzó a cambiar. Primero fue el café. Una mañana bajé y encontré mi taza favorita servida, caliente, justo como me gustaba. No pregunté nada. Él tampoco dijo una palabra. Luego fue una manta sobre mis hombros una noche que me quedé dormida en el sofá. Pequeños gestos, silenciosos, que no estaban en el contrato. No eran parte del trato, pero empezaron a llenar el vacío. Las conversaciones breves comenzaron a alargarse. Las miradas dejaron de ser evitadas. Me di cuenta de que él también cargaba cicatrices. No físicas, sino de esas que no se ven. Había perdido a su madre siendo niño. Su padre lo crió como a un soldado, no como a un hijo. La soledad lo había convertido en alguien frío, pero no cruel. Yo también le conté de mi infancia, de las noches sin cena, de las veces que la esperanza me había fallado. Empezamos a compartir silencios cómodos, a reírnos de las cosas más tontas, y, sin darnos cuenta, los límites que habíamos impuesto comenzaron a desaparecer. Una noche estábamos en el jardín viendo las estrellas. Él me pasó una copa de vino y me preguntó si alguna vez había estado realmente enamorada. Le dije que no, que el amor para mí siempre había sido una promesa rota. Él me miró serio y susurró: a mí también me fallaron muchas promesas. Y ahí, en ese momento, entendí que algo había cambiado. No era el dinero, no era el acuerdo, era él, era yo. Era eso que nadie había previsto. El amor había entrado sin permiso, rompiendo las reglas, trastocando los planes. Estábamos casados por dinero, pero cada día se sentía menos como un contrato y más como un destino que por alguna razón nos estaba empujando uno hacia el otro. Después de aquella noche en el jardín, algo invisible pero poderoso se instaló entre nosotros. No era amor aún, no del tipo que uno grita en las películas o escribe en canciones, pero sí una complicidad que nos envolvía lentamente.
Empezamos a cocinar juntos. Al principio solo para no desperdiciar comida. Luego porque disfrutábamos de las risas, de las miradas robadas, de los silencios cómodos, mientras el agua hervía o el pan se doraba. Él me enseñó a preparar su plato favorito, y yo le mostré cómo hacer café con canela, como me lo hacía mi abuela cuando el mundo parecía venirse abajo. Las reglas que habíamos creado comenzaron a desmoronarse. Dormíamos cada vez más cerca. Las conversaciones ya no terminaban con un buenas noches, sino con historias, recuerdos, confesiones a media voz. Un día, mientras doblábamos la ropa en silencio, él se acercó y me tocó la mejilla con una ternura que no sabía que podía habitar en sus manos. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su mirada decía todo. Yo me congelé. No sabía si abrazarlo, besarlo o huir. Pero no hice nada. Solo le devolví la mirada. Desde ese momento todo cambió. Empezó a llegar más temprano del trabajo, traía flores sin motivo y dejaba notitas pequeñas en mis libros, en mi almohada, incluso en la puerta del refrigerador. Me gusta cómo ríes. Hoy soñé contigo. Gracias por no irte. Yo también empecé a escribirle, cartas que nunca leía en voz alta, pero que él guardaba como si fueran tesoros. Una noche, mientras veíamos una película vieja en el sofá, él tomó mi mano. No como parte del trato, no para una foto, sino como si necesitara aferrarse a algo que le hacía bien, que lo mantenía en tierra. Yo apoyé mi cabeza en su hombro y cerré los ojos. En ese momento supe que estaba perdida. El problema fue que ninguno de los dos quiso admitirlo. Nos habíamos casado por dinero. Nuestro amor era un accidente, un error de cálculo. Si lo aceptábamos, todo el contrato se derrumbaba. Él tenía miedo de que yo solo estuviera jugando. Yo tenía miedo de que él aún pensara que todo era actuación. Y así, en medio del amor más real que jamás habíamos sentido, nos encontramos atrapados por el miedo. El miedo a arruinarlo todo con una palabra de más, o de menos. Fue entonces cuando apareció ella, Laura, su ex. Rubia, elegante, perfecta. Había visto nuestras fotos en revistas y vino a felicitarlo por su matrimonio. Pero su mirada decía otra cosa. Yo la vi observar cada rincón de la casa como si aún le perteneciera. Lo vi a él ponerse tenso, como si el pasado hubiera regresado a cobrarle una deuda. Me sentí invisible, como si de pronto recordara que ese mundo no era mío, que yo era solo una actriz en una obra que se estaba volviendo demasiado real. Esa noche, él no me habló, y yo tampoco pude dormir. Pensé en irme, en hacer las maletas y desaparecer antes de que él me lo pidiera. Pero al amanecer, él entró en la habitación con los ojos rojos y la voz quebrada. Me miró como si me hubiera estado buscando durante años. Ella no significa nada. Tú lo eres todo, y me asusta decirlo, porque esto no era parte del plan, porque no sé cómo amar, pero contigo todo es diferente. No respondí de inmediato. Me acerqué, lo abracé, y por primera vez no hubo dudas, no hubo máscaras. Lo besé, con miedo, con ternura, con verdad, y supe en ese momento que estábamos jodidamente enamorados. A partir de aquel beso, nada volvió a ser igual. Ya no había reglas, ni silencios incómodos, ni excusas. Dormíamos abrazados, reíamos por cualquier tontería, y cada rincón de la casa empezaba a parecer un hogar. Cocinábamos juntos como si fuéramos un matrimonio de años. Poníamos música los domingos y bailábamos descalzos en la cocina. Yo le hablaba de mis sueños, él de sus miedos. Él me mostraba sus cicatrices, yo las mías. Habíamos empezado con un trato, pero ahora éramos dos corazones rotos que, sin saber cómo, se estaban reconstruyendo con las piezas del otro. Pero el mundo exterior no perdona los errores, y nuestro contrato seguía allí. El documento que firmamos tenía una cláusula.
Al cabo de 6 meses, él recibiría la herencia completa y el acuerdo matrimonial terminaría oficialmente. Eso significaba que yo también debía irme. Ninguno de los dos mencionaba la fecha, pero sabíamos que se acercaba. Cada día que pasaba, el calendario parecía gritar más fuerte. Nos aferrábamos el uno al otro con más fuerza, como si el amor pudiera detener el tiempo, pero el tiempo, cruel e implacable, seguía corriendo. Una noche, él me llevó a la terraza y me dijo que había cancelado una reunión importante solo para ver el atardecer conmigo. Me abrazó por detrás, apoyó su mentón en mi hombro y susurró: «No quiero que esto se acabe, pero tengo miedo de pedirte que te quedes y arruinarlo todo». Yo cerré los ojos. Sentí su respiración en mi cuello, sus brazos rodeándome como si fueran mi lugar seguro. «Yo tampoco quiero irme», le dije. «Pero si esto no es real para ti, prefiero irme ahora y guardar solo lo bueno». Nos miramos como dos niños que saben que hicieron algo hermoso, pero que tienen que devolverlo. Entonces, sin previo aviso, sonó su teléfono. Era su padre, un hombre que siempre había sido una sombra en nuestras conversaciones. Exigía vernos. Quería conocer a la mujer que le había hecho firmar un contrato matrimonial tan ridículo. Fuimos a su casa esa misma semana. Un edificio gris, elegante, donde todo olía a poder y amenazas silenciosas. Nos recibió con una sonrisa falsa y un apretón de manos helado. Durante la cena me observó como si intentara descifrar cuánto costaba exactamente mi dignidad. Le conté mi historia con la frente en alto. No pedí disculpas. No me justifiqué. Él me escuchó en silencio y al final dijo algo que nunca voy a olvidar. Quizás el trato empezó con dinero, pero lo que vi hoy aquí, eso no se compra. Salimos de esa casa tomados de la mano. Esa noche, él me llevó a nuestro cuarto y sin decir una sola palabra, se arrodilló. No con un anillo, no con pompas ni testigos. Se arrodilló con el alma desnuda. No tengo promesas vacías, no tengo un pasado limpio, pero tengo algo real contigo. Quédate, no como parte del contrato. Quédate porque me has salvado sin darte cuenta. Lloré, como nunca antes, como si todos los muros que había construido se hubieran derrumbado. Dije que sí, 1 y 1000 veces, no por el dinero, no por el trato, por él. Porque ya no podía imaginar mi vida sin sus cafés, sin sus abrazos torpes, sin su voz en las noches frías. Al día siguiente, rompimos el contrato. Literalmente, lo quemamos en la chimenea mientras brindábamos con vino barato y música de fondo. Nos reímos como adolescentes. Hicimos el amor como si el mundo fuera a terminar esa noche. No había fecha de vencimiento, no había condiciones. Solo nosotros, en carne viva, con el alma abierta, dispuestos a empezar de verdad.